Vladimir Putin invadió Ucrania para expandir Rusia, pero mientras sus tropas pagan un alto precio por conquistar pequeños territorios en Ucrania, Rusia pierde el 40% de su territorio en el este. 7 millones de kilómetros cuadrados, casi el tamaño de todo Brasil. Ese es el tamaño del problema. Y no estoy hablando de una invasión cualquiera, estoy hablando de algo mucho más inteligente. Algo que Xi Jinping y Kim Jong-un están haciendo mientras el mundo dirige su atención a Ucrania. ¿Y Putin? Bueno, él no puede hacer nada para impedirlo. ¿Cómo pierdes la mitad de un imperio sin disparar un solo tiro? Eso es lo que te voy a mostrar ahora. En octubre de 2025, el Servicio de Inteligencia Extranjera de Ucrania publicó un informe preocupante. El documento dice que Putin se volvió tan desesperado por mantener su guerra en Ucrania que está eliminando a sus aliados de una manera que nunca imaginó. Con territorio ruso, el extremo oriente de Rusia, una región casi del tamaño de un continente, está cayendo en manos de China y Corea del Norte. Y la parte más loca, Putin autorizó todo esto. Pero antes de entender cómo llegamos aquí, necesitas saber una cosa: China nunca olvidó lo que Rusia hizo. En 1858, el imperio ruso era fuerte, China era débil y Rusia se aprovechó. Obligó a China a firmar lo que hasta hoy llaman tratados desiguales. Con esos tratados, Rusia tomó territorios gigantescos al norte del río Amur. Se quedó con todo lo que hoy es la región de Primorsky. Así fue como consiguió Vladivostok, uno de los puertos más importantes de Rusia. Para China, eso nunca se olvidó. Forma parte de lo que ellos llaman el siglo de la humillación. Y en 1969, esa historia casi explotó en una guerra nuclear. Tropas chinas y soviéticas se enfrentaron en una isla disputada en el río Ussuri. Fue sangriento, fue peligroso y dejó una cicatriz permanente entre los dos países. Hoy, oficialmente, China y Rusia son socios estratégicos. Pero en 2023, China hizo algo revelador. Publicó un mapa oficial donde puso los nombres históricos chinos en las ciudades rusas del extremo oriente. Vladivostok se convirtió en Hai-Shenhuai en el mapa. Khabarovsk recuperó su nombre chino. Fue un mensaje sutil pero muy directo. Es como si dijeran: estamos recordando y tal vez algún día vamos a querer eso de vuelta. Ahora, vamos al presente. China está entrando en el extremo oriente ruso de una manera que nunca habíamos visto antes. Hasta finales de 2025, las inversiones chinas en la región deberían alcanzar 1 billón de rublos. Eso es cerca de 12.6 mil millones de dólares. Putin cree que está recibiendo un gran favor. Pero China, bueno, no invierte así por bondad. Y aquí llegamos a un punto importante. Normalmente, China usa su iniciativa La Franja y la Ruta para ganar influencia. El esquema es simple. Los chinos prestan dinero a países pobres para que construyan infraestructura. Esos países se endeudan y China gana control. Ya aseguró 22 mil millones de dólares en pagos de los 75 países más pobres del mundo. Pero en el extremo oriente ruso, China no está siguiendo ese patrón. No está construyendo puertos, no está haciendo carreteras. Está haciendo algo aún más inteligente, creando dependencia comercial. En Khabarovsk, una región rusa en la frontera, el volumen de comercio con China aumentó 5.5 millones de toneladas en 2024. En la primera mitad de 2025, el comercio explotó un 36% más. Viktor Kalashnikov, un senador ruso de Khabarovsk, lo admitió públicamente. La región se está volviendo completamente dependiente de China para el comercio. Y cuando dependes de alguien para sobrevivir económicamente, esa persona tiene poder sobre ti, poder total. China está construyendo una palanca y cuando llegue el momento adecuado, va a usar esa palanca para conseguir lo que quiera. Pero la inversión no lo es todo. China también está extrayendo recursos naturales rusos, madera, minerales, energía. Todo lo que tiene el lejano oriente, China se lo está llevando, y cada recurso que sale es dinero que Putin pierde, dinero que Rusia necesita para pagar su guerra. Pero hay algo más profundo sucediendo. China está cambiando la cara del extremo oriente demográficamente.
Hasta 2 millones de ciudadanos chinos ya están viviendo y trabajando en la región, entre los montes Urales y Vladivostok. Y la mayoría de ellos está ahí con la total aprobación de Putin. Trabajan sin visa, operan en zonas económicas especiales. Estas zonas son fascinantes. Son áreas dentro de Rusia donde las reglas no son totalmente rusas. Las leyes de negocios son diferentes. El comercio funciona de manera diferente. En la práctica son partes de Rusia donde China manda. Detente a imaginar esto. Territorio ruso funcionando con reglas chinas. Es una forma de ocupación silenciosa. Sin tanques, sin soldados, solo personas, solo negocios, solo control. Pero ¿sabes qué es lo más extraño? Putin podría revertir todo esto rápidamente, técnicamente. Él tiene el poder de cancelar esas zonas especiales y expulsar a los trabajadores chinos. Pero todo indica que no va a hacer eso tan pronto, porque si lo hace, pierde el apoyo de China. Sin China, la guerra en Ucrania se detiene. Así de simple. Putin está en una prisión, y China no está sola en esta historia. Hay otro jugador en el juego. Corea del Norte, Kim Jong-un también está tomando su parte. Envió cerca de 100.000 trabajadores norcoreanos al extremo oriente ruso. Estos trabajadores están construyendo, están extrayendo recursos, están llenando el vacío que Rusia creó. Y aquí llegamos a un punto, como mínimo, irónico, porque en 2017 Rusia votó a favor de sanciones de la Organización de las Naciones Unidas contra Corea del Norte. Una de esas sanciones prohibía específicamente el uso de mano de obra norcoreana en el extranjero. Rusia estuvo de acuerdo con eso, pero ahora necesita tanta mano de obra que está ignorando las mismas reglas que apoyó. Está violando sanciones internacionales abiertamente. Y Kim Jong-un está lucrando mucho con eso. Cada trabajador genera dinero para el régimen. Se estima que Corea del Norte está ganando $600 millones al año solo con este trabajo. Es dinero que va directo al programa nuclear de Kim, directo a sus misiles. En otras palabras, Putin está financiando las armas de Kim, mientras Kim le proporciona los brazos que Putin necesita. Y hay más. Estos trabajadores norcoreanos están desarrollando exactamente los recursos que China quiere. Es una sinergia perfecta. Los norcoreanos extraen, China compra, Rusia pierde el control, todos ganan, menos Putin. Pero al final, ¿por qué Putin dejó que llegara a este punto? La respuesta está en la historia reciente rusa. En 2013, Putin declaró lo que llamó un giro hacia el este. La idea era simple: reducir la dependencia de Rusia de los mercados europeos, acercarse a Asia y ganar influencia en la región del Pacífico. Al principio parecía inteligente, pero en 2014 todo cambió. Putin anexó Crimea. Occidente respondió con sanciones, y el giro hacia el este dejó de ser una elección estratégica. Se volvió una necesidad desesperada. Rusia necesitaba nuevos socios, y los necesitaba rápido. Entonces, en febrero de 2022, Putin lanzó la invasión total de Ucrania. Las sanciones occidentales explotaron, fueron las más severas de la historia moderna. Rusia fue cortada del sistema financiero global. Sus reservas fueron congeladas, sus productos prohibidos, y Putin se quedó sin opciones. Solo quedaba China, y China lo sabía. Mira lo que pasó con el petróleo ruso. Antes de la guerra, Rusia vendía a Europa a precios normales. Ahora vende a China e India con enormes descuentos. China ahorró $10,000 millones en 2022 y 2023, solo comprando petróleo ruso barato. Putin ve esto como un sacrificio necesario. China lo ve como una oportunidad de oro. El Centro de Estudios Carnegie Endowment tiene un nombre para lo que está sucediendo: vasallaje. Putin convirtió a Rusia en vasallo de China. Es un término fuerte, lo sé, pero hay que decirlo, porque Putin no tiene a dónde ir. Quemó todos los puentes con Occidente, y ahora, aunque quisiera alejarse de China, no tendría alternativa. La Carnegie es clara sobre esto.
No hay escapatoria. Y hay un problema aún mayor detrás de todo esto. La demografía rusa está colapsando. La tasa de fertilidad de Rusia es de 1.4 nacimientos por mujer. Para mantener la población estable se necesita 2.1. El hecho es que la población rusa está disminuyendo. Hoy son 145 millones de personas. Para mediados del siglo serán 136 millones. Y la guerra está acelerando todo eso. Cientos de miles de jóvenes rusos han muerto en Ucrania. La mayoría de ellos provenía de regiones pobres y remotas, como es el caso del Extremo Oriente que estamos mostrando aquí. Estas áreas ya estaban perdiendo población. Ahora están desangrándose. ¿Y quién está llenando ese vacío? Los chinos, norcoreanos, trabajadores de Asia Central. En resumen, el Extremo Oriente ya no es ruso. Putin no tiene suficiente gente para poblar su propia tierra, pero Xi Jinping sí tiene, y Kim Jong-un también. Por eso Putin no puede negarse. No se trata solo de economía, se trata de supervivencia demográfica. Si Putin rechaza a estos trabajadores extranjeros, el lejano oriente se convierte en un desierto vacío. Si los acepta, pierde el control. No hay victoria aquí, solo diferentes tipos de derrota. Ahora, hagamos cuentas, Rusia controla cerca del 20% de Ucrania. Le tomó 3 años y medio de guerra brutal llegar hasta ahí. Durante todo el año 2025, las ganancias territoriales rusas representaron solo un 1% del territorio ucraniano. Un 1%. En un año entero quedan 80% de Ucrania por conquistar. Si el ritmo continúa así, Putin va a necesitar décadas de guerra, décadas de dependencia de China y Corea del Norte, décadas pagando con territorio ruso. Y China está proporcionando las herramientas para que esta guerra continúe. Un informe de United 24 Media del 15 de octubre de 2025 reveló que China está proporcionando el 80% de las piezas críticas que Putin necesita para su guerra de drones. Sin estas piezas, la estrategia aérea rusa colapsa. Desde mayo de 2025, Rusia lanza al menos 4.000 drones por mes contra las ciudades ucranianas. Cada dron depende de componentes chinos. Putin necesita estos drones, necesita a estos ingenieros chinos que están ayudando a los fabricantes rusos sancionados, necesita el dinero chino, necesita a los trabajadores norcoreanos, y cuanto más necesita, más control entrega. Pero entonces, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? ¿Dónde va a parar esto? Bueno, aquí existen 3 escenarios posibles. El primero y más probable es la continuación de lo que ya está sucediendo, solo que más rápido. China seguirá profundizando su control económico. Corea del Norte continuará enviando trabajadores. El Extremo Oriente se convertirá, en la práctica, en una extensión de la economía china. Rusia mantendrá la soberanía en el papel, pero la perderá en la realidad. El segundo escenario es el conflicto entre China y Corea del Norte. Si ambos empiezan a competir por recursos o áreas de influencia en el Extremo Oriente, Putin quedará en medio y no tendrá poder para mediar. Se verá obligado a elegir entre 2 socios de los que depende por igual. Cualquier elección que haga va a debilitar aún más a Rusia. El tercer escenario es el más improbable. Un futuro líder ruso, después de Putin, intentará revertir todo esto. Intentará recuperar el control del Extremo Oriente, pero descubrirá después que ya es demasiado tarde. La infraestructura es China, la población mixta y la economía dependiente. Revertir eso exigiría una movilización masiva de recursos que una Rusia posguerra simplemente no tendrá. Sea cual sea el escenario, una cosa quedó bastante clara. Putin lanzó esta guerra para expandir Rusia, para restaurar la grandeza imperial, para poner a Rusia de nuevo en el mapa como superpotencia. Pero fue lo contrario. Él creó la mayor transferencia estratégica de territorio y control de la historia reciente. No con tanques, no con invasiones, sino con deuda, con necesidad, con desesperación. Y mientras Putin intenta añadir el 20% de Ucrania a Rusia, está perdiendo el 40% de la propia Rusia ante China y Corea del Norte. Está pagando por centímetros en el oeste con millones de kilómetros cuadrados en el este.
Esa es la matemática brutal de la ambición imperial en el siglo XXI. Putin puede que nunca vea las consecuencias totales de lo que hizo, pero la historia lo recordará. No como el hombre que expandió Rusia, sino como el hombre que perdió el control de ella. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que dentro de unos 20 años China controlará definitivamente el extremo oriente ruso? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si este video te hizo ver la guerra de Ucrania de una manera diferente, compártelo con alguien que necesita saberlo. Suscríbete al canal para más contenido sobre geopolítica y lo que realmente está pasando en el mundo. Gracias y hasta la próxima.